Hola, te damos la bienvenida al podcast del espacio de formación LGBTIQ+, del proyecto Diverses. Episodio 5. Educación para la diversidad. En Paraguay, desde hace varios años, un sector conservador con poder político y mediático persiste en mantener estructuras desactualizadas y estigmatizantes en materia de educación, poniendo en riesgo la salud mental y física de miles de niños, niñas y adolescentes, con la negación a una educación sexual integral. Conversamos con Ariel González, psicólogo, educador y sexólogo, respecto al tradicionalismo que persiste desde la última dictadura y posibles maneras de hacerle frente. Patria, familia y... ¿Cómo era el lema de la época de Stroessner? ¿Alguien recuerda? Patria, familia y... Me Dios, falta patria y uno. familia. Dios, patria y familia. Gracias, gracias. Entonces, ese lema que para muchos significa justamente dictadura y para muchos significaba inclusive la desaparición de un familiar, inclusive ustedes van a encontrar otra vez que en algunos sectores, sobre todo el Partido Colorado, más allá que a uno pueda ser o no colorado, ¿verdad? Eh, siguen promocionando. Parece como que olvidando lo que significó eso de Dios, patria y familia. Y inclusive en el discurso, también si uno empieza a desglosar cada una de esas partes, ese tradicionalismo que, impulsado por un sector de los partidos políticos, lo que hace es promocionar un tipo de familia, promocionar un tipo de religión y sobre todo un tipo de patria. Entonces acá es donde empieza la diferencia muy importante entre tradición y tradicionalismo. Y ese tradicionalismo es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Yo les voy a comentar es distinguir tradición versus tradicionalismo. ¿Sí? Entonces ese tradicionalismo creo que a la hora de cuestionar deberíamos empezar por ahí. Voy a ir poniendo más rápido. Esto que está, gente, es de una investigación que tenía que ver justamente con la importancia del folclore paraguayo como medio de fortalecimiento de la identidad nacional en el tercer ciclo de la educación escolar básica. O sea, para, creo que es séptimo, octavo y noveno. ¿Verdad? Me llamó nomás la atención y por eso esto fue uno de los estudios que sí está publicado, pueden acceder, eso en el 2018 realizado, pero publicado el año pasado. Como decían, es importante conservar la cultura tradicional, folclórica y popular de nuestros ciudadanos, y especialmente los adolescentes, para promover la vuelta a sus raíces más profundas. Esto me hizo mucho ruido, porque realmente cuando decimos otra vez eso es lo más, lo de siempre, lo más tradicional, eso realmente tiene que ver, y sobre todo el énfasis en los adolescentes, la investigación en sí luego, porque hoy en día lo que nosotros vemos es que los adolescentes son mucho más solidarios con personas no heterosexuales. Es más, su comportamiento sexual es mucho más no binario, ¿verdad? No binario e inclusive son mucho más respetuosos de lo diferente. Me parece que estas son las tradiciones paraguayas en torno a la sexualidad que deberíamos cuestionar, ¿sí? El ser machista, ¿sí? El ser físicamente agresivo, el hombre siempre sabe más que la mujer, ser homofóbico. Acá, por supuesto, me parece que transfóbico, bifóbico, o sea, podíamos agregar un montón de cosas más ahí. Creo que también deberíamos cuestionar según una catedral y varias capillitas, no solamente en el sentido del tema del hombre que tiene una mujer y varias mujeres, qué sé yo, sino inclusive el tema del poliamor cuando no es poliamor. Hay personas que a veces piensan que están teniendo una relación poliamorosa cuando realmente lo que están haciendo es no ser, vamos a decir, afectivamente responsable. Pero eso es todo otro discurso o otro análisis que deberíamos hacer. Pero una catedral y varias capillitas, a eso me refiero con mentir en las relaciones donde estamos, ¿sí? Un hombre solo penetra, ese es otro cuestionamiento, hay muchos hombres y sobre todo hoy sabemos que la gente está teniendo menos relaciones sexuales y sobre todo menos relaciones sexuales penetrativas. Está muy de moda eso. La mujer ya se descarga en su periodo como si fuera que ese es el único placer que obtiene. El hombre necesita descargarse sexualmente, tipo como una necesidad. Y si la mujer no tiene orgasmo, que no se preocupe, lo importante es satisfacer al otro. Esto, gente, realmente es algo que escuché desde el 2000, pero inclusive este año lo sigo escuchando y es muy, muy complejo quitar ese pensamiento, modificarlo o darle un pensamiento más funcional porque son años y años de que se repite eso en el contexto, ¿sí? Una vez que cuestionemos, decidamos qué es lo que queremos cuestionar, lleguemos a una conclusión, desarrollemos un mensaje, recordar que ese mensaje o ese valor o esa información que queremos establecer hay que
vamos a decirle, traspasarlo en todos los niveles educativos. Y cuando digo en todos los niveles educativos, estamos hablando de introducir en alguna currícula pública, introducir en talleres, en seminarios y sobre todo también en esa educación informal que es el tú a tú, el cara a cara, el, vamos a decirle, en el proceso de conversación que se puede dar en un chat, en un posteo, en conversaciones. Y cuando hablamos de esto, recuerden que primero estamos hablando de cuestionamiento, luego llegamos a un mensaje. Ese mensaje lo vemos como lo más integral posible y establecemos estrategia de educación, recordar todo eso y lo más importante, gente, educarse a uno mismo para educar a otros. Si yo no manejo bien el tema, por más que esté de acuerdo con ese valor o ese mensaje final, mejor no educo. Porque a veces en mi proceso de educación no tengo la herramienta, no tengo la pedagogía, no tengo la didáctica y termino justamente atentando en contra de ese valor que quiero establecer o promocionar. Para mí, sobre todo cuando tengo que hablar de estrategia de derechos humanos, yo le hablo de mi experiencia como activista de derechos sexuales y derechos reproductivos. Para mí, en general, no se trata de atacar las tradiciones, se trata de generar nuevas tradiciones que compitan con las tradiciones problemáticas por los derechos humanos. Desde Argentina, Daniela Ruiz, docente y directora teatral trans, nos comparte sobre su experiencia personal con la docencia, lo que significan los avances de legislación en materia de derechos humanos para la población trans en Argentina y el valor de ser ellas mismas las protagonistas de su historia. Cuando hablamos de la educación y nos metemos en el lado educativo, muchas veces vimos que la ESI todavía no ha sido complementaria hacia nuestras formas de vivir, hacia nuestra identidad, hacia nuestra forma de interpelarnos. Y lo vemos todavía cuando damos capacitaciones de formación, que todavía falta un poco más en el aspecto interseccional, en ese aspecto que muchas veces no se piensa como sujeta y no se puede creer que una travesti pueda tener en su adolescencia su sexualidad libre y se pueda enseñar en las escuelas, ¿no? Siempre nosotras decimos, ¿qué pasa? Que todavía somos tabú en los lugares educativos cuando nuestros cuerpos son libres, cuando hay, como yo, como una travesti tiene pene, tiene tetas y es feliz con su identidad. Y no pasa nada de vivir con eso, pero sin embargo todavía esa norma se impone en las escuelas y no se hablan de esas cosas, ¿no? Y realmente yo me voy a volver a mi infancia y adolescencia, lo que decía, ¿qué es lo que me pasa con mi cuerpo? ¿Por qué no puedo estar? ¿Por qué no hablan de mi cuerpo cuando hablan de biología? Y claro, yo no podía estar ubicada en ningún parámetro porque no sabían lo que eran conmigo, ni tampoco había cuadernos para que me digan que yo era una travesti y que realmente estaba bien ser quien era una, ¿no? No estaba mal, no era patológico, no era disforia de género, estaba bien y que realmente el sistema estaba mal. Y ese sistema nosotras lo queremos cambiar para que todos podamos vivir con la misma igualdad y los mismos derechos que siempre lo hemos peleado. Por eso para nosotras es importante la visibilidad. ¿De dónde nace esa furia travesti? Nace desde el desamparo mismo del sistema, el abandono, la otredad, ese lugar cloacal nace y se empodera para repensar y planificar nuevas estrategias en el campo popular, en las cuestiones que están atravesadas las mismas mujeres por los femicidios, en los lugares de derechos humanos donde todavía el racismo estructural que vive en Latinoamérica sigue golpeando a muchos cuerpos, en nuestras madres y en nuestras familias, entendiendo y empoderándolas para que puedan pensarse como sujetas de derecho y que puedan recién en este momento que estamos viviendo de evolución y multitudinaria, no solamente del feminismo, sino del transfeminismo, sino también del empoderamiento, que podamos crecer juntas y podamos tejer redes y poder empezar a entablar nuevas formas de mirada y nuevas formas de interpelar no solamente las cuestiones que están abarcadas hacia un colonialismo blanco, sino también hacia una forma nueva práctica política.
a decir que existe la pobreza en nuestras vidas por la misma expulsión de nuestras casas a temprana edad, que la educación hasta el día de hoy ha sido mala para con nosotras porque no nos han dado nuestros derechos. No es que nosotras no quisimos estudiar, al contrario, yo creo que nosotras sí queríamos estudiar y lamentablemente este sistema heteronormativo nos ha puesto afuera del aula, afuera de los colegios, por solamente pensar quiénes éramos y decirle a la maestra, yo soy Daniela y no soy Daniel y respéteme. Y desde ahí se articula a una psicopedagoga, a una directora, a una madre que está equivocada de ese niño o esa niña y que esa niña es culpable de todos los males que vive esta sociedad. Y vamos contra ella. Y realmente verlas a las compañeras prostituidas no es una consecuencia de nosotras, ni es el placer más absoluto de nosotras. Todo lo contrario, ver niñas prostituidas, ver niñas travestis de 12, 13, 14 años, habla también de las familias que contemplan y que ven a las personas y que tienen que tener esta humanidad de repensar qué es lo que queremos como sociedad, ¿no? Yo quiero que mis compañeras, mis niñas, mis adolescentes, mis hijas puedan vivir en libertad y que podamos contemplar toda su amplia diversidad con múltiples de colores. No quiero vivir en este lugar a donde solamente las travestis están prostituidas y solamente el promedio de vida llega hasta los 35 años. No me dejaron registrarme ni en la universidad porque tenía este documento nacional de identidad que no acreditaba mi identidad. Y estuve en situación de prostitución, pero estaba en mi vida y estaba plasmada mi historia de querer volver a trabajar y hacer lo que siempre amé, que es actuar. Y empecé a estudiar pagándome los cursos vendiendo flores en la calle, porque yo soy una laburante y siempre laburé en todo lo que pude y vendí 5 años flores en la calle entre los coches porque no conseguía trabajo y me pagaba con eso los estudios para estudiar arte, para estudiar teatro, para estudiar escenografía, para estudiar todo lo que era dirección escénica y estaba a la mañana siempre estudiando y a la tarde armaba los ramitos de flores y me metía entre medio de los coches como una novela a vender flores para ganar el pan de cada día como todos lo hacemos, ¿no? Como muchas de nosotras en esos castings, ¿qué es lo que pasa? Que nuestras compañeras que están todas ahí en esa fila, no nos organizamos y hacemos algo nuestro. Y así fue que se me ocurrió a mí la idea en su momento, ya en el 2010, de armar la primera cooperativa artística de travesti, TRAN, en Argentina, con personería jurídica. Muchas compañeras que veían lograr a las compañeras en el arte teatral y a muchas de nosotras, mientras yo le dictaba las clases de teatro, le daba tips, le daba formas para poder trabajar el teatro. Y fue así que 6 años, prácticas y prácticas y prácticas con las compañeras, me hice docente. Y una vez, así por así, me llamaron de la ciudad de Buenos Aires para poder dictar una clase de teatro y se llenó el aula de compañeros y compañeras disidentes, maricas, tortas, putos, todos los que no querían entrar, vinieron a mi clase y no saben lo hermoso que fue porque ahí me di cuenta que todo ese proceso de vender flores en la calle, de estudiar, de poder comprender lo que eran las artes escénicas, tuvo su fruto. Y el fruto fue que era destinada para dar clases y destinada para que dejar ese proceso de educación que tenía colectivo, territorial, en manos de otros compañeros y compañeras y así nacer de nuevo y fortalecerme con otros vínculos en la diversidad. Y cuando hablábamos y nos repensábamos en los talleres de las artes escénicas, en esos lugares, muchas compañeras hasta tenían temor de entrar a la ciudad de Buenos Aires, a la escuela a donde dicto, porque no sabían qué le iban a decir la directora, si iba a ir a los baños de hombres o iba a ir al baño de mujeres, o si podía estar libre en ese lugar. Y yo les decía, si hay algún problema, hablen conmigo. Todo el aula, y no solamente la escuela, es de nosotras, porque nosotras llegamos a estar y vamos a ocupar todos los espacios.
Fue así que se empezaron a abrir espacios en otros lugares con otras compañeras docentes que hoy están dictando clases, y eso ha nacido de esa larga lucha y de ver que nosotras podíamos y que estar al frente de la docencia y poder contemplar nuestras realidades con nuestras obras teatrales, con esta forma de mostrar el teatro, y a la vez las muestras se intercalaban con otros profesores y miraban a las compañeras nuestras obras de teatro, y las mismas compañeras ya tejían para estudiar folclore, ya tejían para ir a escuchar algunas palabras de literatura con otra profesora, y de pronto toda esa disidencia que solamente entraba en este lugar donde yo estaba ya se multiplicó, y desde ahí se empezó a repensar nuevas prácticas, y yo creo que ha sido positivo también desde mi lugar como docente poder hablar ante otros docentes y mostrar lo que era la diversidad, que era el miedo de que una travesti docente venga y diga que algunas cosas estaban pensadas solamente así, era temor, y que cuando me escucharon, tomamos el café, empezamos a leer, empezamos a decir que somos muy pares, empezaron no solamente a aceptarse que eran los equivocados, sino que decir, no, el error no es aceptar a la travesti docente, el error fue mío de tener esos estigmas y esa discriminación hacia una persona y una compañera que está dando docencia y que es igual que yo y que estamos en la misma. Primero, antes que nada, fuimos visibles y nos pusimos como un acuerdo entre todas las compañeras a hacer un proyecto de ley. Una vez que tuvimos ese proyecto de ley, empezamos a meternos en la visibilidad política, cultural y social, y sobre todo los medios de comunicación. Eso es lo que te cuento de lo que pasó en Argentina, ¿no? Y empezamos a meternos en distintos espacios para articular, y que también esos espacios que hablan de derechos humanos, esos espacios que hablan sobre los cambios de paradigmas, esos espacios que se llenan la boca hablando de que todos somos iguales, nosotras irrumpíamos y iba una compañera. Y ahí cuestionaba y decía, ¿van a acompañar o no van a acompañar? Adentro de las marchas, de las organizaciones de la sociedad civil, de la diversidad, también nosotras interpelamos y nos pusimos en primera persona a decir, no hablen por nosotras, no hablen y visibilicen nuestras historias y nuestras formas de vivir, y queremos esta ley. ¿Cómo la van a hacer? Muchas mariquitas, gays, lesbianas, primera vez que nos escuchaban a nosotras. Y eso también fue una forma, porque después provocó una reacción hacia la visibilidad, hacia la forma de pensar que también el colectivo de la diversidad ya no era solamente la igualdad, sino también la falta de oportunidades que cualquier persona, cualquier compañera respecto a esta ley de identidad de género puede tener los derechos de autopercepción y puede cambiar. Aunque no haga su cambio, el Estado y la escuela tienen que respetar su nombre autopercibido. Eso lo dice la ley, eso es lo que hemos logrado y que tiene que ser respetado. Y que si ella misma o ella misma puede cambiarlo, lo puede hacer según el artículo 11 de la 26.743. El que quiera pueda buscarlo. En un presente complicado y de manipulación mediática y estigmatización, necesitamos que en Paraguay construyamos juntas y juntos nuevas estrategias para que tanto personas adultas e infancias alcancemos el acceso a la educación de calidad, inclusiva y con respeto para todas las personas. En el siguiente episodio, conoceremos sobre distintos activismos que ocurren en el territorio paraguayo, fuera de Central y Asunción. Escucharemos fragmentos de los encuentros con Kimberly Ayala, de Alto Paraná, Iris Leticia Brites, de Pedro Juan Caballero, y Walter Morinio, de Encarnación. Este podcast es desarrollado a partir del espacio de formación LGTBIQ+, del proyecto Diverses, impulsado por Amnistía Internacional entre 2021 y 2022 de manera virtual.
Las gestoras son Carolina Robledo, Florencia Falabella y Brune Comas. La coordinación del proyecto estuvo a cargo de Fabián Gamarra, con asistencia de Pablino Caballero. Ediciones de clases, Florencia Falabella. Ediciones de sonido, musicalización y guión, Brune Comas. Locución, Brune Comas. Diciembre 2022.